Buen día. Por favor, una confirmación si se está percibiendo bien la diapositiva. Sí, ingeniero, está todo bien. Ah, ya, perfecto. Lo que Buen vamos día, a buen ver día. ahora ya es la introducción. Vamos a ver el concepto de ensayo, de ensayos no destructivos. En definitiva, vamos a ver en esta clase dos de ellos, el ensayo visual y el ensayo de tintas penetrantes. ¿Cómo se define el ensayo no destructivo? Es una prueba practicada sobre materiales, sobre una pieza que no compromete sus propiedades ni físicas, ni químicas, ni dimensionales. Es decir, que no agreden en absoluto la pieza porque no comprometen en forma permanente ni las propiedades físicas, como ser su densidad, su peso, su cohesión, ni las químicas, es decir, su composición química, no corroen el material, no comprometen sus propiedades mecánicas, es decir, no varía su resistencia a la tracción, su dureza, y no varían las dimensiones de la pieza a ensayar. Dimensionalmente queda absolutamente inalterada. Bien, vamos a admitir a... Existen una gran cantidad, un inmenso abanico, ¿verdad?, de ensayos no destructivos. Y todos ellos se basan en los fenómenos físicos, o sea, las propiedades propias que tienen los materiales. Bien, entre los ensayos podemos citar como son las ondas electromagnéticas, ondas acústicas, ¿verdad? Las propiedades que tienen los materiales como la capilaridad, y obviamente los ensayos no destructivos tienen grandes limitaciones, porque solamente proveen, ¿verdad?, datos mucho menos exactos que los ensayos destructivos. Los ensayos destructivos son inapelables. Los resultados de un ensayo destructivo en realidad arrojan en muchos casos constantes que pueden ser utilizadas en la fórmula de la resistencia de materiales para poder calcular, ¿verdad?, la resistencia de algunas piezas en forma teórica. Los ensayos no destructivos muchas veces se practican antes que un ensayo destructivo, es decir, si yo deseo saber qué imperfecciones o qué indicaciones internas o externas tiene una pieza ya construida, en definitiva, primero, antes de destruirla, obviamente hago un ensayo no destructivo. Si es que hay alguna indicación y ante la duda, ya recién realizo un ensayo destructivo porque irreversiblemente la pieza va a ser desechada. Muchas veces los ensayos no destructivos buscan ver la homogeneidad, es decir, que el mecanismo construido o la probeta, el material del cual yo voy a construir una determinada pieza o mecanismo sea absolutamente homogéneo, es decir, que internamente sea continua. Sea homogénea, es decir, que el material esté distribuido en forma aceptable dentro de el... Es decir, que el material sea homogéneo, que esté perfectamente distribuido dentro del mecanismo que yo deseo comprobar. Bien, obviamente después muchas veces hay que realizar ante la duda un ensayo no destructivo, o mejor dicho, destructivo.
Entre todos ellos está lo que ya hemos visto que es la defectología, que la defectología es ver si un mecanismo tiene defecto, ¿no? ¿Verdad? La caracterización también es importante, que es la evaluación de las características químicas, es decir, pueden hacer un ensayo no destructivo químico para saber si es que la composición química de una aleación es la correcta, la que yo venía buscando para destinarla a la construcción de algún mecanismo. Las propiedades físicas también, ¿verdad? Como las características elásticas, la conductividad eléctrica dentro del material, la capacidad de establecer líneas magnéticas dentro de él. Esto es muy, pero muy apreciado dentro de la construcción de máquinas eléctricas. La posibilidad de que el material pueda servir para transferencia del calor, digamos, para construir un radiador de un automóvil, es necesario buscar un material que sea hábil para transmitir el calor. Bien, porque no voy a utilizar, digamos, una cerámica para hacer un radiador, pudiendo utilizar el cobre o el aluminio o el bronce, que son materiales efectivísimos para transmitir el calor. Habrá algún ensayo destinado precisamente a esa función específica del material, de manera que yo sepa si él tiene habilidad o no la tiene para poder transmitir el calor. Y la metrología, que es importantísima, especialmente en los conductos que contienen fluido, digamos, tanques, un tanque para medir el espesor. Si es que ha variado el espesor del tanque, obviamente no voy a tener la necesidad de vaciarlo. Hay ensayos no destructivos que apuntan directamente que sin ser vaciado el contenedor pueda yo medir el espesor de su pared, ¿verdad? También se pueden ver los recubrimientos protectores del material. Si es que la capa de pintura que se le ha aplicado contra la corrosión es tiene el suficiente espesor de forma tal que lo proteja. Hay ensayos destinados específicamente para eso. Habrán ensayos no destructivos para medir el nivel, y eso muchas veces se mide en forma automatizada. El nivel de contención de un material, de un silo hasta cuánto está lleno de grano, de un tanque hasta cuánto está lleno de fluido. Evidentemente hay ensayos destinados específicos para saber cuánto líquido contiene sin tener que recurrir a otro tipo de mecanismo. Están entrando muy tarde, chicos. No los voy a admitir la próxima clase. No me puedo pasar. Ya son más de las 9. Más de las 9. Observen ustedes que cuando yo le paso el Zoom, si lo paso a las 8:01, el ID, quiere decir que esa reunión yo la he establecido a las 8:01 y la reunión dice que va a empezar a las 9. Es mentira. Eso permite el Zoom, o sea, indica el Zoom en su metodología. Si yo establezco la reunión a las 8:10 o 1 minuto, ella indica que es a las 9, pero sin embargo la reunión va a empezar antes. Arroyo y Fernández. Por eso yo me preocupo de pasar el idea antes, porque si no pierdo una inmensa cantidad de tiempo admitiéndolo a ustedes. No puede ser. Entonces sirve para la metrología. Las medidas exactas de una pieza se pueden lograr a través de un ensayo no destructivo. Los diámetros, las longitudes, los espesores, absolutamente todo se mide con una gran precisión a través de un ensayo no destructivo. Obviamente, los ensayos no destructivos han partido desde 1800 y fracción, 1885. En Estados Unidos quisieron ver por qué los ejes ferroviarios se rompían, las ruedas ferroviarias
se rompían, entonces sumergieron el conjunto de ellos y ruedas en un baño de aceite y luego las lavaron, los cubrieron de yeso y hicieron uno de los primeros ensayos no destructivos. Nada, hicieron un ensayo que se conoce y que vamos a ver enseguida nomás, que es el ensayo de tintas penetrantes. De esa manera se percataron de que habían fisuras que eran superficiales, y esas fisuras superficiales producen concentración de tensiones y la propia fatiga hace que la pieza se destruya rápidamente. En 1945 se hizo la Sociedad Americana de Ensayo No Destructivo. Es quizá la institución más importante a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no solamente no solamente está actualizada de cuántos y cuáles ensayos no destructivos se van generando las industrias, sino que va calificando los ensayos no destructivos por su importancia, va haciendo o logrando insertar dentro de los medios de difusión boletines instructivos, va reglamentando los ensayos no destructivos, los mete dentro de una norma, y por otra parte, algo muy importante, califica a los expertos que son capaces de hacer ensayos no destructivos por niveles, o da los métodos para que hayan institutos nacionales que califican a los operadores. Normalmente para hacer ensayos no destructivos se requiere aparte de requerir una gran habilidad, un profundo conocimiento de los materiales y de las técnicas de cómo realmente se realiza el ensayo no destructivo. Los expertos son calificados en niveles. Empiezan por un nivel muy bajo y logran el top del nivel. Y les aclaro que son personas importantísimas dentro de la industria, son autoridades. Hay grandes empresas que se dedican única y exclusivamente a hacer ensayos no destructivos y obviamente tienen el personal calificado para que pueda operar en cualquier punto del planeta. Y a un costo altísimo. Y las empresas que rutinariamente quieren saber cómo andan o en qué estado están sus mecanismos, pagan el precio que esas grandes empresas de ensayos no destructivos les envían, o sea, pagan al personal. Son inversiones multimillonarias. Toda esta sociedad de la sociedad americana, después se hizo la sociedad internacional. Cada país que se aprecie tiene una propia sociedad de ensayos no destructivos, como la Argentina, Australia, Brasil, ni qué se diga. Son asociaciones técnicas muy grandes donde hay expertos de mucho valor. Los chinos, que no quieren ser muy apegados a las normas, sin embargo, tienen una gran sociedad de ensayos no destructivos, que es una de las más importantes del mundo actualmente. Los canadienses, los mexicanos y en fin, toda Europa. Pero todas ellas, estas sociedades que tienen cada uno de los países, están aglutinadas en la Sociedad Internacional de Ensayos No Destructivos. Quiere decir que el intercambio de información es absolutamente continuo. Obviamente hay grandes empresas, no es verdad, como la General Electric, la Ford, la Siemens, la Toyota, que tienen sus propios ensayos no destructivos aplicados exclusivamente para su producción, que no los lanzan a conocimiento de la NASA, es una de ellas, que los insertan, ¿verdad? Porque son patentes de las empresas. Los ensayos no destructivos me permiten la inspección de materias primas. Antes de cualquier acción de fabricación, debo saber qué materia prima voy a utilizar y me permiten la inspección primaria de la materia prima, tanto física como química y como dimensional. En los procesos de fabricación se realizan una gran multitud y muchos de ellos en forma automatizada de ensayos
no destructivo. Es fundamental, es una rutina de las empresas hacer ensayos no destructivos antes de lanzar un producto al mercado. Se hacen inspecciones en los daños en servicio. Una vez el mecanismo entra en servicio, se hace un ensayo no destructivo. Las grandes empresas de grandes levantamientos de peso utilizan mecanismos como en este caso de la diapositiva, que es un gancho, y que cada año las empresas contratan una auditoría externa para hacer un ensayo no destructivo. Bien, los mecanismos para levantar grandes pesos son mecanismos de seguridad, son mecanismos muy valiosos, están constantemente testeados mediante ensayos no destructivos porque se pretende que ellos sigan funcionando por mucho tiempo, pero sin defecto. ¿Verdad? La industria automotriz y del ferrocarril continuamente hace ensayos no destructivos. Es una rutina, por eso ustedes como futuros ingenieros deben acostumbrarse a que esos ensayos, que muchos de ellos están indicados en los manuales de mantenimiento. Quiere decir que cuando yo hago el mantenimiento de un motor de combustión interna, lo desarmo y por decir el pistón, dice claramente el fabricante el ensayo no destructivo y bajo qué norma debe hacerse. Y la persona que hace el mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo, si no lo hace, corre el riesgo. Si hay algún defecto sobre la pieza y aún está en garantía y no se ha hecho el ensayo no destructivo indicado, entonces el fabricante no cubre los daños ocasionados por la ruptura de la pieza. Está claramente indicado en todos los manuales de mantenimiento, se van a topar ustedes con cientos de ellos en el desarrollo de su vida profesional. O sea que la industria automotriz y de ferrocarriles, ni que se diga la industria de aeroespacial. Y cada número de horas de utilización de los equipos es necesario hacer una infinidad de ensayos no destructivos. A tal punto que el Instituto Aeroespacial de España tenía una publicación que costaba, no sé, aproximadamente unos 80, 90 euros, donde ellos relataban 600 ensayos no destructivos que ellos venían desarrollando. 600 tipos de ensayos no destructivos. Muchos de ellos servían exclusivamente para sus propósitos. Quiere decir que la industria aeroespacial, lógicamente, echa mano de los ensayos no destructivos en forma permanente, ¿no? ¿Verdad? Aquí vemos, aquí se está haciendo la inspección de un motor, lo que llamamos una turbina, en realidad es un motor de avión, cada determinada cantidad de horas, y se hacen sobre él una inmensa cantidad de ensayos no destructivos, porque obviamente cada uno de los componentes, cada una de las miles de piezas de los cuales están constituidos este tipo de elementos tienen un altísimo costo. Entonces no puede correr el riesgo de que sufran ningún daño y se los somete a ensayos no destructivos. La construcción, ¿no es verdad? El mantenimiento de los puentes, los cables, hay puentes que son colgantes, o en este caso es un gasoducto, ¿no es verdad? Se hacen ensayos no destructivos de la corrosión del material, de diversos aspectos, ¿no? Si es que no ha sufrido daños internos. Ahí ven, ¿cómo se llama? Un operario realizando un ensayo no destructivo. El transporte, los teleféricos, también. Rutinariamente tiene que hacer un ensayo no destructivo porque se desprende una cabina como esta y en todo caso mueren una gran cantidad de personas y los daños son inmensos. El transporte por tubería siempre es sometido a un ensayo no destructivo. Aquí vemos dos operarios en un lugar donde está cubierto de hielo, de nieve, que están haciendo sobre una tubería en forma externa mediante un instrumento, un ensayo no destructivo, especialmente en las uniones soldadas, ¿verdad? Aquí vemos una diapositiva a mano derecha donde están lanzando una máquina
para que vea las condiciones en que se encuentra internamente la tubería, especialmente si ella permite, ¿no? El diámetro de la tubería permite la inserción de este robot. Hay métodos y técnicas para hacer ensayos no destructivos. Las pruebas no destructivas superficiales las podemos catalogar como la inspección visual, que enseguida vamos a ver, los líquidos penetrantes, que es parte de esta clase, la inspección mediante partículas magnéticas, hay una clase destinada a ello, y el electromagnetismo. Esos son las pruebas superficiales, me detectan, digamos, defectos o imperfecciones cerca de la superficie o sobre, que afloran a la superficie de una probeta que yo deseo inspeccionar. La prueba no destructiva volumétrica ven internamente, está la radiografía industrial. Observen que si yo me rompo o me quilizo algún hueso, inmediatamente me mandan a sacar una radiografía. Obviamente no me van a abrir el brazo o la pierna para saber si es que el hueso está roto. Directamente hacen una radiografía y ya después, cuando me operan, ya ellos saben exactamente qué es lo que van a hacer, qué técnica quirúrgica van a utilizar. El ultrasonido industrial, vamos a ver una clase, vamos a ver el ensayo radiográfico, el ultrasonido industrial y la emisión acústica. Uno, y quizás que reviste una absoluta importancia, es un ensayo no destructivo que se viene aplicando hace muchísimo tiempo, prácticamente desde que el ser humano, ¿verdad?, tuvo conocimiento. Antes de la invención de las grandes maquinarias. Ese ensayo no destructivo se conoce con el nombre de inspección visual. La inspección visual es un ensayo que quizás se lo practica desde el operario, desde aquel que va a operar un mecanismo. Ustedes mismos, en el momento que toman su celular, están haciendo una inspección visual. Están viendo si él está cargado. No se olviden que dentro de los 5 sentidos que tenemos, el 85% de la información que obtiene el ser humano es a través del sentido de la vista. La inspección visual es quizás uno de los ensayos no destructivos más importantes que se utilizan tecnológicamente. ¿Qué significa la inspección visual? ¿Verdad? En la observación a través del sentido de la vista. A simple vista, yo veo si la maquinaria puede o no puede seguir operando, o el mecanismo es apto para realizar alguna labor. Yo le veo la cara nomás a un compañero y ya yo sé si está aburrido, si está alegre, o si está indiferente, o está triste. La verdad quiere decir que la inspección visual me da una información increíblemente vasta, ¿verdad? La inspección visual me permite un control en todas las etapas de fabricación. El operario, para fabricar una pieza, es a través de su vista. ¿Nada? Permiten hacer un estricto control de la calidad, porque evalúa la aceptabilidad de una pieza. Bien, obviamente a través de la inspección visual se detectan fallas, claro, que son perceptibles a simple vista, digamos como una pieza que hubiese salido chueca, es decir, deformada, que digamos algún proceso de fabricación como el torneado o la soldadura no sean aceptables, como si una calamina de un techo para un constructor está corroída, o las tejas o duralías están faltantes o rotos. Todo ello es a través de la inspección visual. Y obviamente no es solamente la vista, sino que el ser humano se apoya en instrumentos, ¿verdad? O si no, en herramientas muy sencillas para poder cuantificar los defectos que ha detectado a través de la inspección visual.
Quiere decir que la inspección visual es la antesala para hacer cualquier tipo de ensayo posterior. Es necesario primero observar qué es lo que yo deseo inspeccionar a través de otro tipo de ensayo, ya sea otro tipo de ensayo no destructivo o si no, ensayos destructivos. Bien, es la etapa preliminar. Bien, permiten también la aceptación de los materiales. Digamos, un fresador va a elegir la pieza o el material con el cual va a fabricar una pieza. Y inmediatamente se distingue y rápidamente si es un acero, si es un bronce, si es un latón, si es aluminio, si es magnesio, si es madera, si es plástico, eso se hace a través de la inspección visual. Y el objetivo, obviamente, es identificar los materiales ya hemos visto, su composición física y química, y la detección de imperfecciones, ¿no es verdad? O defectos que se hubiesen producido durante la explotación del mecanismo. Y las ventajas, eso, la principal ventaja, como la inspección visual es virtualmente gratis, es reducir los costos, ¿no es verdad? Si yo salgo, quiero salir en mi vehículo, hago una inspección visual del nivel de agua, de aceite y del lichado de las llantas. Si detecto alguna anomalía, puedo detectar bajo nivel de agua de refrigeración, tomo una acción que se llama reparación y lleno el radiador. Si la llanta está baja, entonces cambio por la llanta de auxilio. Hago una acción de reparación. Obviamente se detectan muchísimos fenómenos de degradación. De por ahí, mi goma se pincha con demasiada frecuencia. Entonces yo veo y mido con un calibre y me doy cuenta que la serigrafía que tiene la llanta se ha desgastado totalmente, o que ya está aflorando ¿cómo se llama? El tejido con el cual se fabrican los neumáticos. Inmediatamente debo hacer el cambiado de la llanta, debo descartar la llanta por una que cumpla las condiciones necesarias. Todo eso tiene que quedar, todas esas observaciones que se hacen quedan permanentemente documentadas. Es rutinario que antes de empezar cualquier operación de cualquier equipo, especialmente si es valioso, ya sea un montacarga, ya sea un tractor de oruga, ya sea una retroexcavadora, la persona que va a operar la máquina, en un formulario llena, antes de encender la máquina, realiza una inspección visual y anota todas las observaciones que esa persona hubiese notado, y eso queda archivado. Realiza una inspección visual y hace, comienza el mismo operario, digamos, de un tractor, ve el agua de la batería, el nivel de aceite del motor, el nivel de agua del radiador, la fuga de lubricante, la fuga de combustible, la fuga de líquidos hidráulicos, todo eso tiene un formulario que rutinariamente, antes de tocar, de encender el equipo, él debe rellenar. Es decir, que después de una inspección visual, rutinariamente todo queda registrado y archivado. Nada. Hay dos clases de inspecciones visuales. Una de ellas, la inspección visual directa, se hace simplemente y a corta distancia a simple vista. Y si es muy pequeño el lugar a inspeccionar, se usan lentes de aumento, ya sean lentes de aumento, microscopio. Si es que hay poca luz, se usan lámparas linternas, ¿no es verdad? Si es que debo tomar alguna medida, se usan calibres, se usan
calibradores, ya sea pie de rey, micrómetro, regla, galga. La galga son láminas que se meten para saber la luz entre dos pies. Aquí vemos que se está haciendo una inspección visual rutinaria a través de un calibrador pie de rey. Es decir, que la inspección visual incluye instrumentos que la persona que la realiza necesariamente debe utilizar si fuesen necesarios. Muchas veces los defectos en los equipos se ven a ojo desnudo, no es necesario. Pero sin embargo, si es que fuese necesario, el operario tiene a su mano una gran cantidad de instrumentos que permiten realizar una mejor inspección visual. Aquí tenemos calibres, se llaman estos, ¿no es verdad? Muy usuales y tienen una función estrictamente específica, que permiten una inspección visual ya cuantificada y en forma muy segura y rápida. También cuando no tengo el acceso al lugar donde yo deseo inspeccionar, se utilizan, la verdad, instrumentos como endoscopios flexibles, endoscopios rígidos, videoscopios, fibroscopios. Nosotros, los seres humanos, si tenemos alguna afección gástrica en el estómago, nos meten una sonda con una cámara y ven si tengo úlceras, si tengo cáncer, y después el médico toma las decisiones necesarias para poder remediar el defecto que nosotros tenemos. Si es que sufrimos algún problema cardíaco, nos meten una sondita con una camarita que ve si las arterias, y eso se ha vuelto rutinario, que las arterias del corazón tienen alguna obstrucción. Si es que he comido mucho churrasco, tengo mucho colesterol y puedo tener obviamente un infarto, inmediatamente me hacen una operación y quedo chalinga, ¿no? Hay instrumentos actualmente que me permiten ver en lugares inaccesibles a la simple vista. Tiene muchas ventajas, ¿no? La evaluación de falla o defectos que en dimensiones reducidas, ¿verdad? Son excelentes para lugares obviamente inaccesibles. Y inmediatamente, especialmente en los fenómenos de degradación, como habíamos visto en las tuberías, esas que lanzan un aparato interna o externamente, me permiten evaluar el defecto. Son utilísimos y cada vez nacen más instrumentos, se desarrollan más instrumentos, se desarrollan mejores tecnologías para poder disminuir obviamente los costos en cuanto a la explotación de los mecanismos. Aquí tenemos un endoscopio flexible, ¿no es verdad? Donde yo veo y queda obviamente registrado en la memoria de la pequeña computadora que se a través de su monitor. En resumen, ustedes como ingenieros siempre van a hacer una inspección visual. Permanentemente. Desde el momento que yo camino, desde el momento que yo abro los ojos después de dormir, yo estoy haciendo inspección visual. Que está automatizada dentro de mi cerebro, pero tecnológicamente hay reglamentaciones para hacer una inspección visual y que son importantísimas y rutinarias. Y tienen alivian una gran, pero gran cantidad de problemas. Si una persona que va a operar un gran equipo servido por un motor de combustión interna no hace la inspección visual del nivel de aceite del motor y la opera por un largo periodo sin aceite, en ese instante se pierden miles de dólares. Para que vean ustedes la importancia de la inspección visual. Otro de los ensayos que se suelen hacer es la inspección por líquidos penetrantes. Es también un ensayo clásico
¿No es verdad? Aquí vemos una diapositiva en el cual en esta pieza, a través de la inspección por líquidos penetrantes, se ha notado una fisura profunda, una fisura superficial. ¿Qué es la inspección por líquidos penetrantes? Obviamente un ensayo no destructivo, no altera en absoluto las dimensiones, ni la composición, ni las propiedades de la pieza. Se pueden detectar discontinuidades, pero solamente que están sobre la superficie. Ese es el gran defecto de la inspección visual. Vuelvo a repetir. Solo me sirve para discontinuidades que afloran, que están presentes sobre la superficie de lo que yo pretendo hacer la inspección visual. Y obviamente se hacen a ojo desnudo. Prácticamente apenas necesito una lámpara en muchos casos para poder hacer la observación y sacar una conclusión. No abren un juicio sobre cuán grande, cuán pequeña es la discontinuidad. Pero operar un mecanismo con una discontinuidad sin saber si esa discontinuidad es peligrosa, muchas veces lleva a la pérdida de grandes inversiones de capital. Entonces no abre este ensayo, el ensayo de líquido penetrante, un juicio acerca de la magnitud. Simplemente me detecta el defecto. Después emplearé algún otro ensayo no destructivo, pero ya yo quedo avisado que sí existe una discontinuidad. Mediante otro ensayo no destructivo, mediré la magnitud de la discontinuidad y sabré si es o no es defecto. Se pueden inspeccionar tanto materiales metálicos, materiales no metálicos, plásticos, cerámica. En muchos casos, en la industria de la cerámica, es muy común, digamos, en la cerámica de alta gama, en producir vidrios, vajillas, adornos de alta gama, no pueden ir con fisuras externas, no se lanzan al mercado. Se hace una inspección, que eso es automatizado a través de líquidos penetrantes, ¿no es verdad? Especialmente las porcelanas. Las porcelanas son muy caras. Los recubrimientos electroquímicos también, ¿no es verdad? O sea, las piezas con recubrimiento electroquímico, con galvanizado, con cromado, con algún recubrimiento que lo preserve contra la corrosión. El defecto que tiene este método es que solo se pueden inspeccionar imperfecciones que están sobre la superficie. Si están centésimas de milímetro por debajo de la superficie, el método no sirve absolutamente para nada. Bien. Y obviamente se tienen que inspeccionar materiales homogéneos, densos. No sirve, digamos, para inspeccionar una esponja que es porosa. La inspección visual se basa en un fenómeno que se llama la capilaridad, que poseen todos los líquidos. ¿No es verdad? La primera etapa si yo tengo una pieza como la azul y deseo hacer una inspección visual, lo primero que hago es hacer una limpieza adecuada. Las normas dicen de qué forma y con qué elemento debo hacer esta limpieza. Una vez esta pieza, ¿verdad?, posee una imperfección que toca una grieta que aflora, que llega hacia la superficie. Una vez realizada la limpieza, que debe ser escrupulosa, se aplica el líquido penetrante. Normalmente el líquido penetrante tiene un color muy resaltado, muy vivo, un color, digamos, un rojo profundo, un naranja brillante, un azul fucsia, un azul eléctrico, un fucsia. Bien, entonces se le vierte una capa de líquido penetrante. El líquido se va a depositar sobre la superficie y obviamente se va a extender, pero por capilaridad entrará dentro de la imperfección. Entra, ¿verdad?, por capilaridad. Luego de eso, de la aplicación del líquido penetrante,
se hace una limpieza. Todo el líquido remanente que está sobre la superficie, a través de algún método, de algún paño, de algún removedor, debo yo removerlo, sacarlo. Pero no logro sacar lo que quedó dentro de la grieta, dentro de la imperfección. Porque es renuente el fluido a salir. Y luego de eso echo un polvo, un revelador. Y entonces, ¿qué es lo que hace el revelador? Absorbe el líquido que previamente había penetrado dentro de la grieta y lo dispersa. Normalmente este revelador tiene un color blanco inmaculado. Entonces queda una mancha visible con el ojo humano a simple vista. Y de esa manera se hace la inspección, se nota de que hay una imperfección y se hace una evaluación posterior. La evaluación posterior será medir cuán profunda, cuán amplia es la grieta, si es que ha sido producto de una porosidad, de algún defecto interior, si es que ha sido producto de la fatiga. Bueno, eso es otro cuento. Yo tengo que evaluar realmente lo que sucede ya con esa indicación. ¿De acuerdo? Es muy común y es digamos, es un ensayo baratísimo y está indicado en muchísimos de los manuales de mantenimiento de la maquinaria, ¿no es verdad? Se usan líquidos penetrantes coloreados, coloreados. Si es que yo los clasifico según el color, los líquidos penetrantes pueden ser de colores muy vivos y se inspeccionan a simple vista. Fíjense en esta, elementos rocados, se ha producido una fisura por fatiga y queda perfectamente indicada. Es un son de alarma inmediato, ¿no es verdad? Obviamente para esto hay que utilizar una muy buena luz. Puede ser de que se utilice un líquido penetrante sensible a la luz negra. Una vez realizado el ensayo, realizada la remoción del líquido que se ha vertido, que quedó sobre la superficie, es removido y posteriormente se usa una luz negra. Es la luz que usan en los karaoke y en las discotecas. Inmediatamente queda revelada la imperfección. Observen ustedes, aquí hay dos fisuras, una y otra, en esta pieza. Debe ser inmediatamente evaluada y reemplazada antes que se rompa. ¿Ya? Dice, estos líquidos tienen una gran sensibilidad. En el lugar donde yo trabajaba era muy rutinario hacer este tipo de inspección, o sea, a través de líquidos penetrantes. Estaba en muchos de los manuales de mantenimiento de un gran abanico de tipos de piezas que se utilizaban en ese entonces. Eso según el color, ¿no es verdad? Según la solubilidad, existen penetrantes que posteriormente son lavados con agua. O autoemulsificante, quiere decir de que el líquido penetrante se le echa primero un producto que lo hace que sea lavado con agua. Eso es muy económico. Pueden ser no solubles con agua, ¿no es verdad? Estos no solubles con agua son derivados de los hidrocarburos, son algunos tipos de aceite de una bajísima, que permiten una gran penetración. Bien, no solubles en agua, los posemulsificantes, bien. Los emulsificantes pueden ser en base a agua o en base a aceite. El emulsificante es aquel que promueve la remoción con agua del líquido sobrante, del líquido penetrante.
Pues lo penetrante, el líquido penetrante también puede ser eliminado mediante disolvente, ¿no es verdad? No acuoso, es decir, que no es agua. ¿De acuerdo? Y los removedores posteriormente pueden ser agua, después de que le he puesto ese líquido para hacerlo solvente en el agua o solvente en otro removedor. Ya el removedor propiamente, la limpieza final la hago con agua, la hago con emulsificante de vaso acuosa, la hago con disolvente. El principio básico del ensayo, en primer lugar, es las propiedades que deben tener los líquidos penetrantes, entre ellas quizá la más importante es la tensión superficial, que es la forma de cohesión del líquido penetrante. Observen ustedes que si ustedes lanzan una porción de agua finamente pulverizada, ella forma todos los fluidos tienden a hacer una gota, que es la gota, es la geometría volumétrica que obtienen los fluidos, especialmente el agua, de manera de que ofrezca la menor resistencia, ¿no es verdad?, en el aire. Inmediatamente el fluido forma la forma de gota de agua. La tensión superficial es una medida de la cohesión de las moléculas del líquido. Cuán denso o cuán menos denso es el fluido. Bien, entre otras propiedades importantes está la mojabilidad. La mojabilidad está en función de la tensión superficial y es la habilidad que tiene un líquido para poder extenderse en una superficie. Si yo lanzo una gota de agua, inmediatamente ella se dispersa sobre la superficie. Pero si lanzo una gota de aceite, ella es renuente a dispersarse sobre la superficie. La mojabilidad se nota si es que un material tiene buena mojabilidad o no tiene mojabilidad si yo lanzo una gota sobre una determinada superficie y él tiene una forma amplia, es decir, que se dispersa con un ángulo mayor a 90 grados. El ángulo θ es mayor a 90 grados, entonces este material tiene una altísima mojabilidad. Los que están a la derecha, en el centro y a la derecha, no tienen mojabilidad porque el ángulo que se puede medir a través de algún instrumento es o 90 grados, ¿no es verdad? Aquí en este caso es menor de 90 grados. Fíjense, θ es menor de 90 grados, una buena mojabilidad. Cuando el ángulo es 90 grados o mayor de 90 grados, el fluido tiene una bajísima mojabilidad. Obviamente, un líquido penetrante debe tener una altísima mojabilidad, porque debe penetrar dentro de la imperfección, en todo caso, dentro de la grieta. Otra, y es, digamos, el fundamento de este tipo de ensayo, es la capilaridad. ¿No es verdad que está en función de la tensión superficial y obviamente de la mojabilidad, que también está en función de la tensión superficial? Si yo meto un tubo dentro del agua, inmediatamente un tubo de un diámetro muy pequeño, entonces inmediatamente voy a notar de que el nivel del fluido en el tubo es mayor que el nivel del recipiente que lo contiene. ¿De acuerdo? Eso se llama un tubo capilar. Y eso es debido a las fuerzas intermoleculares entre el recipiente, que en todo caso es el tubo, y el fluido, que es el agua. Digamos, el de la derecha tiene una mayor capilaridad que el de la izquierda, el tubo. Bien, se debe a la cohesión intermolecular, ¿no es verdad?, entre las fuerzas de adhesión entre el tubo, el recipiente y el líquido que está contenido dentro del tubo. Esto es un ensayo muy común, la capilaridad. En cambio, en el mercurio tendrá una bajísima capilaridad, más aún tiene una capilaridad negativa. Es como si el tubo arrastrara las moléculas de mercurio hacia el fondo, haciendo una depresión. El nivel que está dentro del tubo mojado de mercurio
es menor que el nivel del recipiente donde es sumergido el tubo. Quiere decir que en todo caso el líquido penetrante debe tener una altísima capilaridad. Y obviamente la capilaridad está en función de la mojabilidad, y la mojabilidad está en función de lo que hemos llamado la tensión superficial del líquido. Obviamente eso está muy estudiado y se fabrican líquidos penetrantes para cada tipo de material, adecuado para cada tipo de material, adecuado para cada posición del mecanismo que yo deseo ensayar. El mercado ofrece un gran abanico de líquidos penetrantes. Obviamente, también juega un gran factor la densidad, ¿no? Si el líquido es muy denso como el mercurio, que es un metal que a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido, entonces no sirve como líquido penetrante. Otro factor, si es que el fluido penetrante, el líquido penetrante, es una solución no cosa, es decir, que es un producto del hidrocarburo, la mojabilidad es otro, la volatilidad es otro factor importante. Se conoce como volatilidad ¿cómo se llama?